Aquí vamos a continuar con el electrocardiograma. Vamos a mencionar sobre las ondas, segmentos e intervalos que se van a observar o visualizar en lo que es el trazo del electrocardiograma. Tenemos la onda P, que representa la despolarización auricular. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS y representa el tiempo de conducción auriculoventricular. Tenemos el segmento PR, que es entre el final de la onda P y hasta antes de lo que es el inicio del complejo QRS. Esta es una pausa fisiológica que se genera cuando la actividad eléctrica pasa a través de lo que es el nodo auriculoventricular y las ramas del haz de His hasta antes de despolarizar lo que son los ventrículos. También tenemos el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. La onda T representa la repolarización ventricular. El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, y esto nos va a medir lo que es la despolarización y repolarización ventricular. También tenemos el segmento CT, que va desde el final de lo que es el complejo QRS hasta antes de iniciar lo que es la onda T. La onda U suele aparecer después de la onda T y tiene un significado incierto. El punto J es un punto entre lo que es el final del complejo QRS y el segmento CT. Y lo que es el intervalo RR va desde el vértice de una onda R hasta la siguiente onda R y solo aparece en el ritmo regular. Tenemos que determinar o mencionar cuáles son los parámetros que o los aspectos que vamos a evaluar en lo que es el trazo. Vamos a iniciar con lo que es el ritmo. El ritmo tenemos que verificar si es sinusal o no sinusal. Va a ser sinusal si cumple los criterios siguientes, que es una onda P con morfología normal y es positiva en D2, D3, ABF y de B2 a B6 y es negativa en ABR. La onda P va a ser seguida de un complejo QRS en un intervalo PR fijo y va a haber una misma distancia entre las ondas RR o entre ondas PP. La frecuencia también la tenemos que evaluar. Esta va a ser en base al tipo de ritmo que tiene el electrocardiograma. Se va a elegir pues el método para poder calcular o evaluar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si tenemos un ritmo sinusal, podemos usar el siguiente método. O sea, buscar una onda R, no requiere que esta pues coincida con lo que es una raya gruesa en lo que es el trazo. Posteriormente se busca la siguiente onda R y se cuenta el número de cuadros pequeños que hay entre las dos ondas R, para después dividir ese número entre 1500. Por ejemplo, si tenemos 22 cuadros pequeños entre las dos ondas R, la operación siguiente va a ser 1500 entre 22 y eso nos va a dar una frecuencia cardíaca de 68. El siguiente método se puede usar también cuando hay un ritmo sinusal o no sinusal. Vamos a contar el número de R's que hay en 6 segundos, que va a equivaler a 30 cuadros grandes, y eso posteriormente se va a multiplicar por 10 y nos va a dar la frecuencia cardíaca. Tenemos a valor lo que es el eje eléctrico QRS, que esto pues resulta de la suma de los vectores de despolarización que ocurren en las paredes ventriculares y que normalmente va a oscilar entre 90 a 0 grados, aunque puede ser hasta menos 30 grados en lo que es el plano horizontal. Existe un método para ubicar el eje eléctrico dentro de un cuadrante en un plano cartesiano. Se basa en que si una derivada cualquiera es positiva, el eje eléctrico se va a acercar hacia esta. Si es isoeléctrica, se encuentra perpendicular, y si es negativa, pues el eje eléctrico se aleja de esta derivada. Ahora, un método para calcular o para obtener el eje eléctrico va a ser visualizar los complejos QRS de D1 y ABF y valorar si son predominantemente positivos o negativos. Si son predominantemente positivos, el eje se va a dirigir hacia abajo y a la izquierda entre 0 y 90 grados. Si solo uno de estos se encuentra negativo, entonces debe haber una desviación a la izquierda o derecha, y si ambos son negativos va a haber una desviación extrema. Un segundo método se denomina sistema de coordenadas. Se va a basar en las derivadas de 1 y ABF, ya que estas son perpendiculares. Primero vamos a contar el valor neto que tiene la onda R en D1 y se va a restar el valor neto de la onda más negativa de esta misma derivada, ya sea Q o S. De esta diferencia se va a obtener un número positivo o negativo que se va a localizar en lo que es el eje horizontal de D1. Si el número es positivo, se va a poner del lado derecho del punto de origen del bloque, es el plano cartesiano, que sería el lado positivo. Pero si este número es negativo, se va a poner del lado izquierdo, que sería el lado negativo. Posteriormente se va a hacer lo mismo con las ondas R y S o Q de ABF. El número positivo o negativo se va a localizar en el plano vertical de ABF. En caso de ser positivo, el valor final se va a ubicar inferior al punto de origen, y si es negativo se va a ubicar en la parte superior. Ahora, después vamos a ver, ya una vez que localizamos ambos puntos en los ejes correspondientes, se va a proceder a marcar dos líneas que crucen en algún punto del plano cartesiano. Finalmente se va a trazar una línea desde el punto de origen del plano cartesiano hacia el punto donde ambas líneas se cruzaron y se medirá con un transportador los grados de la línea trazada. Es como se observaría en esta imagen. Vemos cómo se hizo una resta y después pues se observa lo que es la dirección del eje eléctrico, que estaría cerca de 90 grados. Ahora, otro método se va a denominar la derivada isodifásica, la cual nos va a dar un aproximado de la dirección del eje eléctrico basándonos en derivadas del plano frontal, lo que es el plano frontal, y los grados establecidos para cada una según el sistema exaxial, y se basa en que el eje es perpendicular a la derivada con un complejo QRS isodifásico. Consiste pues en buscar la derivada más isodifásica, o sea, la que tenga una suma neta de su voltaje positivo y negativo que se aproxime más a cero, y posteriormente en lo que es el sistema exaxial se va a localizar esa derivada y se va a visualizar su perpendicular, ya que pues es hacia donde
esta se dirige el eje eléctrico. Para determinar hacia qué lado de la derivada perpendicular se dirige el eje eléctrico, esta se debe visualizar en lo que es el electrocardiograma y ver si es predominantemente positiva o negativa. Si es positiva se va a dirigir hacia la parte positiva de la derivada, y si es negativa se va a dirigir pues al lado contrario. Por ejemplo, la derivada más isodifásica es de 1, por ejemplo, ¿no? Su perpendicular va a ser ABF, la cual pues es predominantemente positiva, por lo tanto el eje se va a encontrar cercano a 90 grados, como se observa en la siguiente imagen. Vemos que la derivada isodifásica va a ser de 1 perpendiculares a BF, esta va a ser predominantemente positiva, va a ir hacia abajo y nos va a indicar pues que el eje se encuentra a 90 grados. También tenemos que evaluar la onda P. Aquí la activación del sistema eléctrico del corazón comienza en lo que es el nodo sinoauricular y de ahí se va a transmitir hacia abajo, anterior y de derecha a izquierda a través de lo que son los haces internodales y a las paredes auriculares hasta llegar al nodo auriculoventricular. El paso de la espolarización a través de los mecanocitos auriculares se presenta como una onda P. Es la primera onda que aparece normalmente en lo que es el electrocardiograma. Su morfología se aprecia mejor en D2, D3 y ABF, en las cuales es positiva y es negativa en ABR. Es de 2.5 milivolts y dura 0.10 milisegundos. Tiene una forma redondeada y guarda simetría entre sus partes ascendente y descendente. Aquí va a haber una excepción. En B1 se puede encontrar bifásica sin que sea anormal. El potencial generado por la repolarización auricular no es visible en lo que es el electrocardiograma, ya que este se encuentra oculto por lo que es el complejo QRS debido a su bajo voltaje. La primera mitad de la onda P, que es la parte ascendente, corresponde a la actividad de la aurícula derecha, y la segunda mitad, que es la parte descendente, va a corresponder a la actividad de la aurícula izquierda. En la hipertrofia auricular derecha, la onda P va a aumentar su voltaje, va a ser mayor a 2.5 milivolts y su duración va a ser normal. En la hipertrofia auricular izquierda, el voltaje se va a mantener normal, pero la duración va a aumentar, va a ser mayor a 0.10 milisegundos. Y en ocasiones podemos encontrar una muesca a mitad de lo que es la onda, como si simulara una letra M, denominándose una onda P bimodal o onda P mitral, ya que pues esta hipertrofia del ventrículo de lo que es la aurícula izquierda puede ser secundaria a lo que es la alteración mitral. También vamos a valorar lo que es el intervalo PR, que es la unión de la onda P con el segmento PR. Representa desde la salida del estímulo eléctrico del nodo sinusal hasta antes de la salida del estímulo del nodo auriculoventricular hacia las ramas de las de His. Se mide desde el inicio de la onda P hasta antes del complejo QRS y dura 120 a 200 milisegundos, que equivale a 3 a 5 cuadros pequeños. En cuanto al intervalo PR, pues las alteraciones que podemos encontrar van a ser un aumento o reducción de su duración. En caso de que haya un aumento mayor a 200 milisegundos, se va a denominar un bloqueo auriculoventricular, que tenemos el bloqueo de primer grado, segundo, tercer grado. Si dura menos de 120 milisegundos, se va a denominar un síndrome de preexcitación, que pues todos son dependientes de una vía anómala que produce una conducción auriculoventricular sin retraso fisiológico. Van a existir dos principales alteraciones, como sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White y lo que es Long-Gannon-Levin. También vamos a valorar lo que es el QRS, que es el conjunto de la onda Q, onda R y onda S. Juntas van a representar los valores o los vectores de despolarización ventricular. Y se debe valorar aquí lo que es el eje, duración, voltaje, morfología, la progresión de la onda R en derivaciones precordiales. Su duración normal va a ir desde 0.08 a 0.12 segundos. El voltaje pues refleja aquí el tamaño de la masa miocárdica, el cual puede aumentar de forma proporcional al tamaño de los ventrículos. Esa alteración se va a valorar en la onda R de B6 y en la onda S de B1. Si la primera es mayor a 25 milivolts en B5 y B6, entonces nos auxiliamos de lo que es el índice Sokolov y lo que es el índice de Lewis para descartar o confirmar la sospecha. Por otro lado, se sospecha de bajo voltaje cuando la suma de valores netos de los complejos QRS en D1, D2 y D3 no supera los 15 milímetros. En caso de encontrar alguna onda con tamaño menor a 5 milímetros, pues podemos referirnos a ella con una letra minúscula, va a ser QRS pero en minúsculas, y si es mayor a ese tamaño se puede designar con una letra mayúscula, va a ser un QRS mayúsculo. De igual forma podemos llegar a encontrar complejos donde no se presentan todas las ondas, como por ejemplo sería el RS, que van a ser complejos donde no se encuentra la Q, y las ondas R y S van a ser mayores a 5 milímetros. También tenemos el QR, que sería donde no se encuentra la onda S y las ondas son mayores a 5 milímetros. Asimismo también podemos hallar complejos donde se juntan los dos conceptos anteriores, que por ejemplo sería un complejo R minúscula, S mayúscula, que pues tiene una R pequeña y una S profunda, entre otros, ¿no? También vamos a valorar el segmento CT o punto J, es aquel que se encuentra entre el final del complejo QRS y antes de la onda T. Normalmente va a ser isoeléctrico tomando como referencia el segmento PR o TP, que va desde el final de la onda T hasta antes de la onda P. Sin embargo, podemos encontrarlo con elevación o descenso normal si no es mayor de 1 milímetro con respecto a la línea isoeléctrica, excepto en B1 y B2, donde podemos llegar a encontrarlo con una variante de hasta 2 milímetros.
El punto de unión del complejo QRS con el segmento CT es el denominado punto J. Por lo general, este se va a encontrar al mismo nivel del segmento CT, y en caso de alguna patología hablaremos de elevación o descenso de lo que es el punto J. También vamos a valorar lo que es la onda T. Esta representa la repolarización ventricular y debe ser positiva en D1, D2, B4 a B6 y negativa en ABR. Y en ocasiones también puede ser negativa en B1, D3 y ABL. En morfología siempre va a ser asimétrica, con una primera parte o rama ascendente lenta y una segunda parte o rama descendente rápida. En cuanto al voltaje, pues es menor que el complejo QRS, pero con una mayor duración. La altura máxima va a ser de 0.6 mV en derivaciones del plano frontal y no más de 1 mV en derivaciones precordiales. También vamos a abordar lo que es el intervalo QT, es un intervalo que abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Va a representar la suma de despolarización y repolarización ventricular y varía con la frecuencia cardíaca. Una duración mayor se va a denominar intervalo QT prolongado, el cual puede ser de etiología genética o adquirida, y esto va a predisponer a arritmias graves y muerte súbita. Ahí tenemos la fórmula para determinar lo que es el intervalo QT corregido. En cuanto a los crecimientos ventriculares, estos se van a evaluar con lo que es el índice Sokolov y Lewis. Tenemos que el índice Sokolov se usa para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Tiene que ser un medio voltaje de S en B1 o B2 más R de B5 o B6 y un resultado mayor o igual a 3.5 mV o mayor o igual a 35 milímetros. Confirma el diagnóstico. También tenemos el índice de Lewis, que se evalúa con la amplitud de R y S en derivadas de 1 y de 3. Se va a sumar el voltaje de lo que es R en D1 más S en D3, y a eso posteriormente vamos a sumarle también lo que es R en D3 más S en D1. Esos valores los vamos a restar entre ellos y un resultado mayor o igual a 1.7 mV o mayor o igual a 17 milímetros confirma el diagnóstico. Otro criterio también de hipertrofia ventrículo izquierdo es la presencia de onda R en B6 mayor que en B5. Y ya como resumen, pues lo que tenemos que evaluar es el ritmo, pues si es sinusal o no sinusal, la frecuencia cardíaca, si es normal, taquicardia o bradicardia, el eje QRS, que debería ser normal entre menos 30 grados a 90 grados, la onda P, su amplitud y longitud, el intervalo PR, pues si hay bloqueos en lo que es la prolongación y reentrada en el acortamiento, el complejo QRS, pues si hay prolongación del complejo referente a bloques de RAM, el segmento CT, pues si hay infra o supradesnivel referente a procesos isquémicos, el intervalo QT, pues acá el QT corregido, la onda T pues tiene que ser negativa en ABR, la zona de transición va a ir entre B3 y B4 referente a los cambios del predominio negativo a positivo de las precordiales, y si esta se modifica habla de una rotación del corazón. En cuanto a los crecimientos ventriculares, pues se van a hablar con lo que es el índice Sokolov e índice de Lewis, y en cuanto a las ondas patológicas, pues si las encontramos, estas van a ser un Q mayor del 25% del tamaño de R, que mida más de 0.04 segundos y que existan complejos QS. Eso será todo lo que es el electrocardiograma.